localidad de San Jorge, Manantial, bueno, esta zona, la nueva localidad de San Francisco, si nos olvidamos de alguna, Los Grillos también, ¿no? Lo mencioné, no sé si lo mencioné, es nuevita y está celebrando estas patronales que son tan especiales, por cómo estamos en este 2020 con el coronavirus, y lo van a hacer de una manera muy particular. Así que vamos a escuchar ahora, a compartir en minutos nada más lo que serán estas patronales San Francisco de Asís, un año muy particular. El 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís y también tiene algo muy particular este año porque la encíclica papal habla justamente de una vuelta a San Francisco. Así que vamos a compartir con ustedes la palabra del padre Gabriel, que nos va a contar cómo van a ser estas patronales 2020. Realmente, como vengo jorobando, y ya algunos me dijeron que lo deje de repetir, pero bueno, siempre digo que este 2020 es inolvidable. Así que está en línea de lo que vos decís, Omar. Es decir, es atípico, este 2020 es inolvidable. Y es cierto, ya estamos a días de celebrar para nosotros los católicos la memoria, ¿no? El recuerdo vivo de San Francisco de Asís el próximo domingo 4 de octubre. Y nosotros acá en el partido de Pilar, todo el camino que venimos haciendo en la jurisdicción de la parroquia, ¿no? De la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Francisco de Asís, que hace poco, ya hace casi 2 años, hemos sido declarados por el Consejo Deliberante como localidad de Pilar, ¿no? Una nueva localidad junto a otras 3 más, y la localidad se llama San Francisco. Así que estamos doblemente alegres y el desafío, ¿no? De vivirlo como iglesia católica, pero también en medio de esta localidad, San Francisco, en la cual convivimos un montón de otras religiones, otras miradas, pero el espíritu de San Francisco es, en definitiva, hoy por hoy, ¿no? Una de las cosas lindas que tiene este santo católico es que es universal. ¿A qué me refiero? Trasciende las fronteras de la Iglesia Católica. Hay otros santos, hay un montón, pero como San Francisco te puedo nombrar, ponerle a la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, que va más allá de tu profesión de fe. Incluso hay movimientos que no son católicos o ateos, que no practican, es decir, que no está mal, pero que es un referente San Francisco, ¿no? Así como lo fue para su época del siglo XIII, donde él nació, y cómo impregnó su estilo de vida a partir del Evangelio, transmitir algo para todo el mundo, ¿no? Se va a extrañar ese marco, ese colorido tan especial, tanta gente, ¿no? Visitando ese día. Y sí, te digo que además nosotros acá tenemos una gracia muy particular, que fue un regalo, un obsequio de Monseñor Oscar Serlinga, que son las reliquias de San Francisco de Asís, que se exponen en momentos muy especiales y en las fiestas patronales de acá siempre se exponen, ¿no? Estamos hablando de un trozo de huesito de San Francisco de Asís, que es una reliquia para nosotros, ¿no? Es un signo muy especial para los que compartimos la fe católica. Y es un obsequio de Monseñor Oscar en su momento, cuando la parroquia se creó en el 2011, y ese camino, ese itinerario lo vamos haciendo. Y es cierto, ¿no? Los días previos, las movidas de la procesión, los signos misioneros, y como muchos recordarán, quizás el año pasado, que fueron las primeras fiestas patronales como localidad, y eso hizo que el municipio se comprometiera más, que es lo que buscamos con el tema de la localidad, ¿no? Poder participar del presupuesto participativo y poder desde el Estado financiar la salud, la seguridad, el mantenimiento de las calles, ¿no? Y también, bueno, cuando se hace un festejo como esto, que es parte de la identidad de esta localidad, es decir, poder lo que hizo el año pasado, ¿no? El escenario, realmente fue una fiesta que fue la primera y no va a ser la única. Hoy, como decís vos, va a ser todo virtual, como venimos haciendo desde que comenzó la pandemia. Pero eso no nos quita el entusiasmo, ¿no? Hay distintas movidas, todo de manera virtual, ¿no? Pero bueno, especialmente los quiero invitar a conectarse, los que ya conocen cuál es el Facebook de la parroquia, es todo junto, La Paz y Sanfra, así como suena, todo junto en minúscula, La Paz y Sanfra, separado parroquia.
y ahí vas a encontrar el Facebook de la parroquia, y ahí nosotros vamos a ir subiendo material, ¿no? Y un poco en respuesta que el desafío que está haciendo el Papa Francisco de que volver a conocer más la vida de San Francisco. Y como te decía hace minutos, ¿no? Es un santo que trasciende la figura, el límite de la Iglesia Católica, límite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay mucha devoción y hay mucha referencia a su estilo de vida. Los movimientos ecologistas de este momento lo tienen como referente, los escritos, las oraciones, las canciones, es decir, los poemas, es decir, tantas cosas lindas que Dios a través de San Francisco nos ha regalado a la Iglesia Católica y a todo el mundo. Otro de los acontecimientos muy importantes, podemos decir, es la encíclica del Papa, ¿no? Exactamente, ahora el Papa está preparando ya una encíclica. La palabra encíclica significa escrito circular, esto desde el griego, ¿no? Del origen de la palabra. Y esto lo ha tomado la Iglesia Católica como un instrumento de transmitir un mensaje. Entonces los papas es un escrito súper importante cuando lo hace un papa, por recordar algunas, ¿no? Es decir, Juan XXIII escribió muchas encíclicas sobre la doctrina social de la Iglesia, en un momento muy crucial con respecto al trabajo, a la dignidad del trabajo, a la igualdad social. En su momento también el Santo Papa Juan Pablo II con respecto a la vida, Benedicto también, y bueno, el Papa Francisco, esta va a ser la tercera encíclica. Es cierto que la primera, cuando él asume en el 2013, fue una encíclica a 4 manos, porque la había empezado Benedicto XVI y él la concluyó. Y después, propiamente, la primera encíclica del Papa Francisco, si hacemos un poco de memoria, es tomada también de San Francisco, Laudato Si, alabado sea el Señor. Y él invitaba a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza, la tierra como casa común. Y ahora, esta encíclica que hace referencia a vos, la va a firmar el 3 de octubre. Va a viajar a Asís, va a celebrar la misa, y en la tumba de San Francisco va a firmar esta encíclica que tiene como nombre Hermanos Todos. Y se va a dar a conocer el 4 de octubre. Por eso también nosotros durante estos días queremos fogonear, queremos prepararnos espiritualmente para recibir esta encíclica, esta carta, este mensaje del Papa Francisco. No por nada él toma este nombre, ¿no? Y él mismo lo dijo en referencia a San Francisco de Asís. Por eso también a través de esta elección de nombre también nos está proponiendo a todos, en especial a los católicos, a volver a descubrir la riqueza que tiene San Francisco para todos, en especial para nosotros, ¿no? San Francisco es este joven alegre, juvenil, con un espíritu caballeresco del siglo XIII, como te decía. Y él era mamá católica, lo formó en la fe, el papá era una persona que tenía un comercio de telas y después fue incrementando su riqueza. Él tenía un buen pasar, pero él era una persona alegre, entusiasma, y encima con este espíritu caballeresco, ¿no? Imagínate que el caballero medieval era el que quería conquistar, derrotar al dragón, vencer al enemigo, conquistar a la dama, y él eso lo vivía con mucha alegría, era un enamorado de la vida. Y su biografía resalta eso, él era iniciador de fiestas, las animaba, es decir, era alguien que realmente enamorado de la vida y con alegría. Y entonces en su itinerario, en su búsqueda, se encuentra con Dios de distintas maneras, ¿no? Hay una batalla entre los señores feudales y los caballeros en Perusia. Y él va a ser parte de esa batalla, pierde, está todo un año en la cárcel, y realmente imaginémonos ese contexto histórico, ¿no? Es decir, en la cárcel todo un año hasta que fue liberado, y todo ese año, claro, le tocó reflexionar desde la fragilidad, ¿no? Desde ser vulnerable, porque él venía con un estado de vida holgado, y entonces empezar a pasar necesidad de hambre, frío, etcétera, lo hizo reflexionar que esas ganas de vivir por dónde pasaba. Vuelve, en ese momento estaba también el Papa Inocencio III organizando las cruzadas para ir a Jerusalén a recuperar las tierras, la Tierra Santa. Él también se engancha en esa movida, pero después de Perugia está todo un mes, cuando vuelve de ese año, está todo un mes con una fiebre. Y ahí sigue reflexionando qué es lo que va a pasar. No pierde la alegría y no pierde las ganas de vivir, pero se pregunta qué es lo que Dios pide de él. Quiere embarcarse para ir a las cruzadas, pero no va. Hay algo que lo detiene. Y empieza a reflexionar y a discernir qué es lo que Dios quiere de él. Y ahí comienza los pasos, ¿no? Que Dios mismo lo va
a ir encauzando. Está conocido la capilla de San Damián, era un oratorio que él lo fue a reconstruir y empezó a escuchar la voz de Dios. Francisco, reconstruye mi iglesia. Y esto es súper importante, reconstruye mi iglesia. Y él interpretó que se tenía que dedicar a reconstruir capillitas. Y entonces ahí Dios nuevamente lo va llevando, ¿no? Y hasta que entiende que esta elección de vivir el Evangelio es un mensaje para la iglesia en ese momento. Y entonces se presenta al Papa Inocencio III, que le autoriza formar la congregación de los franciscanos, y a partir de este espíritu de haber elegido a la hermana, a la dama pobreza, como le decía él, vivir el estilo del Evangelio, la iglesia recuperó lo que estaba perdiendo. Estaba perdiendo credibilidad, estaba perdiendo impulso evangélico. También está el tema de la reforma y contrarreforma. Había muchos movimientos apostólicos que querían reformar la iglesia, pero no era el camino que Dios elegía. Dios eligió a Francisco para que a través del enamoramiento y la vida alegre en la pobreza diera un mensaje a toda la humanidad. Creo que en eso también está este mensaje del Papa en la encíclica Hermanos Todos. El COVID, como te decía, no es que nos igualó a todos. El COVID ha sacado, para el que quiera, porque si querés podés seguir igual, pero acá hay un antes y un después. El COVID lo que hizo fue sacar de nuestra mirada, desvelar, ¿no? Correr el velo de que somos iguales. El virus lo podés tener estando en un country o en un barrio humilde. Es decir, podés ser un intelectual o un ignorante. Podés trabajar en una empresa multinacional o podés trabajar de albañil. Es decir, el COVID nos invita a reflexionar eso, ¿no? Y el Papa va a agarrar eso como eje, por eso el título de la encíclica, Hermanos Todos. Estábamos escuchando al padre Gabriel de la localidad de San Francisco, que celebra sus patronales este fin de semana, el domingo.